Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sistep Tutoriales. El día de hoy vamos a explicar cuáles son los tipos de datos en Java y vamos a hacer uso del entorno de desarrollo integrado Eclipse. Sobre este entorno hemos hablado en tutoriales anteriores explicando cómo es su instalación y puesta en marcha para este tipo de lenguaje. Bien, los tipos de datos en Java se subdividen en dos categorías generales: los tipos de datos primitivos y los tipos de datos referencia. Como pueden ver, los tipos de datos primitivos son los datos que nos permiten formar las variables en el lenguaje de programación. Entre ellos tenemos los tipos de datos enteros, los puntos flotantes o decimales y los booleanos, que son los que contienen los tipos de datos verdaderos o falsos. Los tipos de datos enteros contienen los datos primitivos enteros, byte, short, char y long. En su mayoría contienen números, pero el tipo de datos char es el único que contiene caracteres. El tipo de datos float y doble contienen decimales, y la diferencia entre ambos es que el doble contiene una cantidad mucho mayor de decimales que el float. En los tipos de datos por referencia, como los arreglos, em, se permiten crear vectores o un conjunto de elementos primarios a partir de tipos de datos primitivos. Los tipos de datos clases e interfaces son los que nos permiten crear los objetos que van a interactuar entre sí en las aplicaciones. Más adelante vamos a hablar acerca de este tipo. Una de las características más importantes que tienen los tipos de datos primitivos es el tamaño que ocupan los mismos en memoria. En esta tabla podemos ver la cantidad de bytes que cada uno de estos tipos de datos primitivos tienden a ocupar en la memoria RAM de la PC cuando realizamos alguna aplicación que tenga este tipo de datos. Y podemos observar que a medida que el tipo de dato contiene mayor cantidad de información, la cantidad de bytes aumenta. Es por eso que en muchos casos es importante saber hasta qué punto podemos usar un tipo de dato y cómo podemos hacer más eficiente nuestra aplicación usando un tipo de dato primitivo que sea equivalente y que a la vez ocupe menor tamaño en memoria. Bien, aquí tenemos una aplicación hecha en Java, la cual la hemos desarrollado a través del entorno de desarrollo Eclipse y hemos llamado tipos de datos. Esta aplicación contiene 4 campos, los cuales se van a ir ingresando progresivamente, y cada uno de ellos está representado por un tipo de dato específico. Tenemos la edad, que está compuesta por el tipo de dato byte, el nombre, compuesta por el tipo de dato string, la cédula como entero y el sueldo como float. Bien, vamos a correr la aplicación y fíjense que el programa nos pide la edad. La edad, como está definida como un tipo de dato byte, debemos ingresarla como un número entero no mayor de 127. Vamos a ingresar un número un poco mayor para provocar una excepción dentro del programa. Fíjense que el programa eh, lanza inmediatamente el error diciendo error ingresando los datos, así que vamos a ingresar un número acorde al rango en el cual está definido el tipo de datos byte. Bien, una vez que se ingresa el número 127, el programa lo registra y pide automáticamente el nombre. El nombre va a ser Ángel. La cédula tiene que ser un número entero. Podemos colocar un número muy grande
y fíjense que nos va a dar error ingresando los datos. Así que tenemos que definir un número de cédula que no pase el rango de los enteros. El sueldo no puede ser, por ejemplo, una cadena de caracteres, porque el programa lanza un error y nuevamente tenemos que ingresar un valor que sea óptimo. Fíjense que una vez que están ingresados todos los datos, la aplicación imprime los valores finales que el usuario había ingresado. Ahora bien, vamos a explicar un poco de qué se trata la aplicación. La aplicación consta de, como ya se dijo, una serie de propiedades como son edad, nombre, cédula y sueldo, un constructor que inicializa las variables, una función iniciar que es la que contiene el bloque try catch que nos permite reingresar nuevamente un valor si el usuario se ha equivocado. Tenemos toda una serie de funciones que nos permiten, digamos, ingresar los datos de acuerdo al campo que se requiera, sea edad, sea sueldo, sea nombre, y una última función que nos permite mostrar la aplicación. Por último está la función main, que es la que ejecuta el programa. En la ejecución del programa se debe iniciar el objeto al cual estamos llamando, luego hacer un llamado a las funciones iniciar y mostrar. Bueno, eso ha sido todo por este tutorial. Muchas gracias por su atención.